Hola, bienvenidos al taller práctico de evaluación de riesgos de vuestro centro de trabajo. Mi nombre es Manuel Agustín Gómez Vallejo y soy técnico de prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención de la Diputación Provincial de Cáceres. Esta primera presentación va a tratar sobre los conceptos básicos de prevención de riesgos laborales. Asimismo, pretendemos que sepáis qué es una evaluación de riesgos y también la planificación de la actividad preventiva y los distintos tipos de medidas preventivas. ¿Vale? Que sepáis también distinguir entre lo que es riesgo y factor de riesgo y que conozcáis las posibles etapas de actuación preventiva y, como ya he dicho, los distintos tipos de medidas preventivas. Veremos lo que son los riesgos laborales, los factores de riesgos, lo que es una evaluación de riesgos, qué se pretende con esta actividad preventiva, las etapas de la acción preventiva, los distintos tipos de medidas que hay y la planificación de la actividad preventiva. Vamos a ver pues la definición de lo que es riesgo laboral, equipo de trabajo, condiciones de trabajo, factores de riesgo o peligros y lo que entendemos por prevención. Por riesgo laboral entendemos la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Estos riesgos los tenemos que valorar o, lo que es lo mismo, determinar su gravedad o nivel, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos que determinar o hallar la probabilidad de que el daño suceda y asimismo la gravedad de ese daño o de las consecuencias. Equipo de trabajo es cualquier máquina, aparato, instrumento útil o herramienta que utilizamos en el trabajo. Por condición de trabajo entendemos cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia relevante en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Dentro de este concepto están las características de los locales, de los equipos de trabajo, tal y como los hemos definido anteriormente, y de los productos. También queda incluida la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que pueden estar presentes en el ambiente del puesto de trabajo, así como sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia o exposición. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados también están incluidos dentro del concepto de condición de trabajo. Y por último, cualquier otra característica del trabajo, incluidas también las relativas a la organización y ordenación del mismo, que, como siempre, puedan influir en la generación de riesgos y en la magnitud de los mismos. Los factores de riesgos o peligros, ¿vale?, son la fuente del riesgo. Se define como todo objeto, sustancia, forma de energía, actuación por parte de los trabajadores o característica de la organización del trabajo que puedan contribuir a que los riesgos no estén debidamente controlados, en cuyo caso se puede incrementar la probabilidad de que suceda el daño, un daño en la salud, como por ejemplo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otras patologías derivadas del trabajo, o agravando sus consecuencias. Básicamente, factor de riesgo podríamos definirlo rápidamente como toda condición de trabajo que no está en debidas condiciones, que está incorrecta, o sea, deficiencias. Para entenderlo más, vamos a poner el ejemplo de manejar un cuchillo, cuyo riesgo asociado es el de cortarse. Y este riesgo no estará debidamente controlado porque el riesgo de corte siempre va a estar ahí, pero como digo, este riesgo no estará debidamente controlado y siendo más probable que suframos un corte o que el mismo sea de mayores consecuencias cuando existiesen los siguientes factores de riesgos. Por ejemplo, cuando su filo no esté correctamente afilado,
el mango esté defectuoso o incorrectamente unido a la hoja del cuchillo, el suelo de la zona en la cual lo estamos utilizando pues haya grasa, aceite, agua, etcétera, que nos podamos resbalar, la encimera donde estamos utilizándolo, donde estamos cortando, pues sea de dimensiones insuficientes o siendo de unas dimensiones adecuadas, pues esté llena de otros objetos y que al fin y al cabo pues el espacio del que disponemos para utilizar el cuchillo sea muy reducido. Cuando, por ejemplo, lo utilicemos demasiado rápido o cuando limpiemos su hoja por la parte cortante, sujetando el trapo y el cuchillo con ambas manos, o cuando lo usamos para señalar o apuntar hacia algún objeto, porque sin darnos cuenta, si lo utilizamos para señalar, pues puede venir alguien, ¿de acuerdo?, que no lo hemos visto y ocasionarle una lesión. Por prevención entendemos esa actitud activa frente al riesgo laboral, que significa hacer algo frente a los riesgos laborales, o sea, no aceptarlo sin más, ¿de acuerdo? Y esa actitud activa se traduce en la implantación de actividades o medidas preventivas en todas las fases de la actividad de la empresa con el objeto de evitar, disminuir o reducir esos riesgos laborales derivados del trabajo. La evaluación de riesgos es ese proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayamos podido evitar, obteniendo la información necesaria para que las medidas que adoptemos sean las más adecuadas para eliminar los riesgos en el caso que sea posible, que en muy pocos casos podemos conseguirlo, reducirlos o controlarlos. Y también para, como obteniendo la información necesaria sobre el tipo de medidas que tendremos que adoptar para ser lo más eficaces en la eliminación o reducción o control de los riesgos. Los datos a incluir en una evaluación son por lo que hemos encontrado que está incorrecto, o sea, los factores de riesgos, esas condiciones de trabajo que son inadecuadas, el riesgo o los riesgos asociados, porque puede suceder, como ocurre en el caso de una sustancia química que, por ejemplo, pues pueda producir un daño en la salud, pero a la vez también sea muy inflamable, que hay dos riesgos. Por un lado, dos riesgos asociados. Por un lado, el de exposición a sustancias contaminantes o sustancias químicas por el daño en la salud que pueden ocasionar, y también, por otro lado, el de riesgo de incendio por ser una sustancia química que sea muy inflamable. El criterio de valoración legal o técnico. El criterio de valoración legal es el que viene recogido en la normativa y el criterio técnico es el que no viene recogido en la normativa, pero que también desde el punto de vista técnico es el que se decide seguir, porque siguiéndolo, valga la redundancia, pues será más difícil que tengamos un accidente. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, nosotros para determinar si una condición de trabajo está en condiciones inadecuadas, siempre lo tenemos que comparar con algo que tenemos de referencia y que sabemos que eso es lo correcto. Pues ese justamente es el criterio de valoración. Asimismo, también tenemos que determinar en función de la probabilidad de que el daño ocurra y de la gravedad del mismo, el nivel de riesgo de los riesgos asociados. Ya que en función de cuál sea este nivel de riesgo, que puede ser pues, importante, bueno, en primer lugar sería el intolerable, luego el importante, luego el moderado, luego el tolerable y el trivial. Como digo, en función de cuál sea el nivel de riesgo, el plazo para llevar a cabo las medidas que hay que adoptarse será inferior, cuanto más elevado sea, en comparación con otros niveles de riesgos que sean de inferior gravedad, en cuyo caso el plazo pues, puede aumentarse. Y asimismo tendremos también que indicar las medidas o acciones correctoras a llevar a cabo para eliminar esos factores de riesgos. Y por último, la relación de trabajadores expuestos.
Las etapas de la actuación preventiva pues son las que vemos aquí. En primer lugar estaría la etapa preventiva, que es en la que en realidad evita que suceda el accidente y o incidente, aplicando técnicas de diseño, detección y corrección. Lo voy a explicar con un ejemplo. Todos conocemos lo que es un taladrador, esa máquina, herramienta que utilizamos pues, para hacer agujeros en alguna superficie, como por ejemplo una pared, una mesa, etcétera, una tabla de madera, ¿vale? Pues para colocar el correspondiente taco y luego pues colocar el tornillo, el cáncamo, lo que sea, pues para colgar, sin ir más lejos, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Desde el punto de vista preventivo ya consideramos que el accidente se ha producido cuando salta o es proyectada una partícula hacia la cara o los ojos del trabajador. ¿De acuerdo? Mejorando el diseño de esa máquina herramienta, de los taladradores, que ya lo existen en la actualidad, pues una especie de tubito que va sujeto a la carcasa del dicho taladro, en ese tubito por dentro va la broca, ¿de acuerdo? Pues conseguiremos frenar e impedir que esas proyecciones de partículas alcancen la cara y los ojos de la persona que está utilizando el taladro. Aquí veis cómo mejorando el diseño de una máquina herramienta como es el taladrador, pues en realidad evitamos que suceda el accidente. Lo que sucede es que desde el punto de vista legal solamente se considera que hay accidente cuando ha habido lesión, ¿de acuerdo? Pero insisto en que desde el punto de vista preventivo no es así. También es cierto que a la hora de diseñar pues se nos puede haber escapado algo, en cuyo caso pues tendremos que utilizar las técnicas correspondientes para detectar todo eso que no hayamos podido prever. Para, por último, pues corregirlo y bueno, pues, mejorarlo. En el caso que nos ocupa del taladrador convencional normal, pues si detectamos que se pueden producir proyecciones de partículas hacia la cara o los ojos de la persona o usuario de esta máquina herramienta, pues no nos queda otra solución que actuar en la etapa de protección, ¿vale? Pues indicando que cada vez que se use un taladrador, pues se utilice obligatoriamente gafas de seguridad y para mayor seguridad, pues también una pantalla facial. Pero que quede entendido que el equipo de protección individual en sí solamente evita la lesión, o sea, lo que son las consecuencias del accidente, mediante las técnicas pues, de absorción, como por ejemplo sucede con un casco de protección de la cabeza, que el arnés del casco está en contacto con nuestra cabeza, pero luego desde el arnés al caparazón del casco pues hay una distancia, pues esta justamente es la que absorbe la energía potencial del objeto que cae sobre la cabeza del usuario o del trabajador que lleva puesto el casco. Mediante técnicas de reducción, pues por ejemplo con los limitadores finales de carrera de las máquinas, ¿no? Si una máquina tiene un carro que hace un movimiento de vaivén, pues a veces, en ocasiones puede suceder que el carro, pues por el motivo que sea, va más allá de del límite al cual puede ir hacia la derecha o a la izquierda. Como esto puede suceder y en ocasiones ha ocurrido, pues lo que se le coloca o se le instala es un dispositivo que se llama limitador final de carrera, tanto en un lado como en el otro, para que en el caso que suceda lo que he comentado, pues justamente la máquina se pare e impida que el carro vaya más allá del límite o del punto al cual tiene que llegar o funcionar. La técnica de separación, aumentando, por ejemplo, la distancia que hay de una fuente generadora de ruido o una fuente generadora de un contaminante hasta el trabajador, o interponiendo obstáculos, o sea, apantallando, ¿no? ¿Vale? Y por último, la de protección, ¿no? Que es aumentar pues, la resistencia del cuerpo del trabajador mediante la utilización de equipos de protección individual. Por último, nos quedaría otra posibilidad, otra etapa, que es la de reparación, que es en la que se evita o se reduce la gravedad de las consecuencias del accidente, ¿vale? O sea, la lesión en sí, la pérdida personal, el daño, pues ocurre, el daño en la salud sucede, pero sí es cierto que con un buen plan de emergencia o medidas de emergencia o plan de autoprotección, pues en el caso de que suceda cualquier situación de emergencia, el personal presente pues estará preparado y conseguirá
pues, controlar esa situación de emergencia en el menor tiempo posible, en cuyo caso pues, la gravedad de los daños, de las pérdidas, tanto económicas como materiales como personales, pues serán inferiores que si por el contrario pues, no se disponga de ese informe o de ese plan de autoprotección o de medidas de emergencia. Lo mismo sucede con los primeros auxilios. Si un compañero, por ejemplo, pues recibe una descarga eléctrica, ¿de acuerdo? La cual le puede producir una parada cardiorrespiratoria, si un compañero o alguien que esté cerca conoce de las técnicas de reanimación cardiopulmonar, le puede salvar la vida. O sea, el contacto eléctrico y las lesiones las tiene, pero se reducen considerablemente si alguien aplica esas técnicas de primeros auxilios. También está la de reparación inmediata o la de recuperación de desechos. Las medidas preventivas son con las que evitamos, como ya he dicho, que suceda el accidente y o incidente, pues diseñando adecuadamente los lugares, los equipos de trabajo, las operaciones, los trabajos, las tareas, detectando asimismo los fallos que podamos haber tenido o factores de riesgos mediante esas técnicas que nos permiten identificarlos, como son las evaluaciones de riesgos, los controles periódicos, como son las inspecciones de seguridad en el trabajo, las observaciones planificadas del trabajo, las investigaciones de accidentes y o incidentes, etc. Y corrigiéndolos mediante las técnicas operativas correctoras del factor técnico o humano. A continuación estarían las medidas de protección, que son las que se corresponden con la etapa protectora, que son con las que evitamos las consecuencias del accidente. Hay que decir que son prioritarias las medidas de protección colectiva frente a las de protección individual, como por ejemplo pues, instalar una red vertical u horizontal frente a que todo el personal presente en una zona en la cual exista el riesgo de caída de altura se le obligue a utilizar el arnés de seguridad anticaídas. O por ejemplo el colocar una estación localizada en una fuente generadora de una sustancia química, un agente químico, para que lo capte nada más en la fuente, justo en el punto en el que se genera, frente a obligar a todos los trabajadores que estén allí presentes a utilizar mascarillas de protección respiratoria. Luego estarían las medidas organizativas, como son, por ejemplo, pues el elaborar métodos de trabajo, instrucciones, elaborar procedimientos operativos o de operación, la de informar, la de formar, por ejemplo, también realizar operaciones críticas con el personal mínimo imprescindible, evitar realizar operaciones incompatibles entre sí simultáneamente, como son, por ejemplo, pues operaciones de pintura que se realicen a la vez con operaciones de soldadura. En las operaciones de pintura se generan pues, vapores inflamables o se pueden generar y en las operaciones de soldadura se generan chispas, o sea que estamos juntando el hambre y las ganas de comer y, por supuesto, la probabilidad de que ocurra algún accidente. O que, por ejemplo, haya menos trabajadores o cuando se realice alguna operación en la que se generen riesgos o que esta operación se realice fuera de la jornada laboral. Y por último, las medidas de reparación, que son, como he dicho ya, las que evitan o reducen la gravedad de las consecuencias, como son pues, las medidas de emergencia, los planes de autoprotección, primeros auxilios, etc. Todas estas medidas o acciones correctoras es necesario planificarlas, estableciendo, como ya he dicho, en función del nivel de riesgo o gravedad del riesgo, el plazo de ejecución en un año, en el plazo de un año. Si tuviera que ser superior ese plazo, pues habría que establecer un programa anual de actividades. Asimismo, tendremos que determinar el responsable o responsables de llevarlas a cabo, los medios humanos y materiales que vamos a necesitar, junto también con la asignación de recursos económicos, por las inversiones o que haya que realizar. Más que gastos, pues tendríamos que hablar de inversiones. Bien, pues esta primera presentación ha concluido.